Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Mi nombre es Martín Hernández, especialista en materia ambiental y desarrollo sostenible. Y como parte de la materia de derecho ambiental, pues bueno, vamos a hablarles un poco de lo que es la historia del derecho ambiental. Vamos a dividir esta pequeña presentación, este pequeño video, en una primera parte y después en una segunda parte debido a la cantidad de información que puede haber con respecto a la historia del derecho ambiental. Como primer punto, hay que considerar que el derecho ambiental es una rama del derecho que se originó en la Conferencia de Estocolmo de 1972. Ahorita no me voy a meter en discusión si realmente el derecho ambiental es una rama individual del propio derecho o es una rama derivada del derecho social o es una rama del derecho administrativo, etcétera. Vamos a dejarlo como una rama del derecho. Bueno, sin embargo, la historia del derecho ambiental es más antigua, ya que las comunidades primitivas ya comprendían la dependencia entre el ser humano y la naturaleza. En pocas palabras, el ser humano entendió la necesidad de cuidar el medio ambiente como un proveedor de bienes, hasta cierto punto de servicios. Sin embargo, hay que considerar y tomar muy en cuenta que el cuidado del medio ambiente estaba ligado a ámbitos religiosos, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, eh, aunque no existían estos códigos legales como los conocemos hoy en día, dígase tratados internacionales, constituciones, normatividades, leyes generales, las sociedades antiguas desarrollaron sistemas de creencias, costumbres y prácticas que regulaban su interacción con el medio ambiente. Es decir, que de manera indirecta el cuidado del medio ambiente estaban presentes en dichos textos religiosos, libros administrativos o incluso en representaciones artísticas que hasta cierto punto nos revelan que ya existía una conciencia ambiental latente y una conciencia del mundo que los rodea. Es decir, y a su vez del cuidado de estos animales, de esta flora, de esta fauna, para poder obtener beneficios de ellos. Más adelante, ya hablando de las grandes civilizaciones, tenemos uno en muchos de los ejemplos, particularmente aquí del Antiguo Egipto y el río Nilo. El río Nilo hay que recordar que era un río sagrado de ámbito religioso, pero a su vez también era una arteria vital para la civilización egipcia. En todo este río, pues prácticamente les proporcionaba agua para la agricultura, agua para el transporte, agua para la vida cotidiana. Prácticamente la vida del antiguo Egipto derivaba a su vez del río Nilo. De ahí la importancia de cuidar este río. Por otra parte, y ya hablando en el antiguo Roma, en la antigua Roma, perdón, eh, se generó, o bueno, ya existía la intención de ciertos aspectos en materia ambiental. Existen aspectos como por ejemplo las leyes para garantizar la limpieza de las ciudades y la gestión adecuada de los residuos. Tal es el caso del Monte Testazio, perdón, mi latín es un poco malo, que se refería que en donde se agregaron o se depositaron pequeñas ánforas, pequeños recipientes de barro donde se colocaba el vino, aceites, aceitunas, o sea, todos esos desperdicios se fueron acumulando en un solo lugar. Eso nos habla de que ya existía eh, la necesidad de cuidar el medio ambiente, el entorno, particularmente de los residuos sólidos y no estarlos esparciendo en donde sea, en donde se le dé la gana a la población romana. Otro punto muy importante es el uso del término latino del res communis. Prácticamente este término se refiere a las cosas no son propiedad de nadie y están disponibles para el uso de todos. Es un concepto que actualmente se puede entender como el patrimonio común o de bien común. Si bien ya tiene otra connotación el patrimonio común y el bien común, el res communis hablaba prácticamente de todos estos elementos en materia ambiental, como lo pueden ser el aire, la luz, el mar, el agua, los peces, los mamíferos que andaban sueltos, etcétera.
no eran de nadie, eran de uso común. Actualmente ya no es tan factible decir que existe una res communis. Eh, Cambiando ya un poco a lo que es Latinoamérica, América, tenemos lo que es el Imperio Inca. Ellos tenían una profunda conexión con la naturaleza, la Pachamama o Madre Tierra, que era venerada como una deidad y su cuidado era considerado un deber sagrado por todos los habitantes de la región pertenecientes al Imperio Inca. Por otra parte, ya hablando en derecho prehispánico, tenemos que, y voy a hacer aquí énfasis en la cultura azteca, ellos tenían numerosos dioses que representaban fuerzas naturales, tal es el caso de Tlaloc o el caso del Quetzalcóatl, el dios del viento. La veneración de estas deidades implicaba un profundo respeto por los elementos naturales, es decir, existía un respeto por el agua, un respeto por el viento, entendiendo como el aire que uno respiraba, etcétera. Por otra parte, también existían ya sanciones por daños ambientales. Quiero poner un ejemplo en el caso de la fauna. Si tú, como eh, integrante de una civilización, aquí me voy a referir a la civilización maya por el aspecto geográfico en el que vive el quetzal, si tú le hacías daño a un quetzal por el simple hecho o por diversión o por dolo o lo que tú quieras, la pena era bastante fuerte. Hablamos de penas capitales. Sin embargo, el quetzal no estaba exento de esto. También había otros animales de protección especial, como lo pueden ser el jaguar y el águila. Ya saltándonos un poco y después de varios siglos de estas primeras grandes civilizaciones, tenemos que hablar de la revolución industrial. Esta revolución industrial marcó un antes y después en la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Y particularmente el derecho ambiental surge en respuesta a los desafíos que esta transformación generó. Por ejemplo, la intensa actividad industrial y el uso indiscriminado de los recursos naturales tuvo ciertas consecuencias negativas que en ese momento pues no eran visibles. Prácticamente se le daba una mayor importancia a se le daba prioridad, perdón, al crecimiento económico, al desarrollo individual, al desarrollo colectivo, a un aumento per cápita de la población, la generación o la explotación de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del creciente capitalismo. En este caso, tenemos que la intensa actividad industrial y el uso indiscriminado de recursos naturales tuvo como consecuencia la ausencia de la regulación ambiental, la explotación de los recursos naturales desmedidos y, como menciono, la prioridad del crecimiento económico. Esto lo podemos ver con el simple hecho de que grandes cantidades de árboles fueron cortados para el uso de la maquinaria a base de vapor. Teníamos que calentar el agua para poder hacer funcionar estas máquinas y a su vez, ¿cómo calentabas el agua? Pues con leña, con carbón, etcétera. Esto, este, este aspecto dejó una profunda huella en el medio ambiente y sus consecuencias siguen siendo evidentes en la actualidad. A lo que se refiere este punto es que a partir de la revolución industrial hay evidencia de que el deterioro ambiental comenzó. Sí. Dígase, por ejemplo, un aumento en la temperatura eh, global, una disminución en la cantidad forestal. Hay evidencia incluso en cuerpos de agua de que a partir de la revolución industrial, la quema de la quema de combustibles, la quema de árboles, la quema de materia orgánica se asentó incluso en estos depósitos fluviales de los lagos. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, y gracias a la publicación de los libros, particularmente de la Primavera Silenciosa, y al surgimiento de movimientos ecologistas, la sociedad a nivel mundial comenzó a tomar conciencia de los problemas ambientales y a exigir medidas para proteger el planeta. Estamos hablando
de un despertar de la población o un despertar, no un despertar específico del medio ambiente. Ya muchas personas se estaban dando cuenta que vivir en un medio ambiente eh, desgastado, en un medio ambiente contaminado, pues bueno, ya tenía ciertas consecuencias a nivel individual y a nivel social. Y es así que en 1972, en la conferencia de Estocolmo, podemos decir que se marcó el primer hito en la historia ambiental, al reunir a los líderes mundiales de aquella época para discutir los problemas ambientales y establecer las bases para la cooperación internacional. Es decir, que los grandes líderes se dieron cuenta de que el problema ambiental, el deterioro ambiental, era más allá de sus fronteras. Era necesario trabajar en equipo para poder eh, abordar estos problemas que se estaban dando y que con el paso del tiempo se estaban agravando. Ahora bien, también otro punto muy importante y que también marca un hito para el derecho ambiental es el informe Brundtland. Esto Este informe en general destaca porque aquí nace el concepto de desarrollo sostenible, es decir, que toma en cuenta el aspecto tanto social, que es donde entra el derecho, pero también toma en cuenta el aspecto económico y el desarrollo y el aspecto ambiental como una tríada que tiene que estar en armonía para poder garantizar los recursos a futuro. Es decir, que tanto la conferencia de Estocolmo como el informe Brundtland son las bases del derecho ambiental para cada uno de los países, porque a partir de estos dos, tanto de la conferencia como del informe Brundtland, se generaron toda la normatividad, se firmaron nuevos tratados internacionales ya en materia muy específica para el cuidado del medio ambiente. Y bueno, con esto termino esta parte. Simplemente queda una pregunta abierta y si ustedes conocen otra civilización antigua que puede ser relacionado con aspectos del derecho ambiental, dejamos la pregunta abierta para quien quiera contestar. Y bueno, correos, dudas o comentarios, pues bueno, aquí está el correo de Verde Jurídico. Y igualmente, si ustedes necesitan la presentación, escríbanos al correo y se las haremos llegar sin ningún problema. Y bueno, muchísimas gracias.